una sospecha de que en la IAB hay alguien que quiere ponerme en situaciones embarazosas, porque la última vez que me invitaron acabé dando una charla en un autobús recorriendo la ciudad de una punta a otra. Esta vez cuando me dijeron que ibais a estar quietos en el autobús me tranquilicé, y luego la verdad es que cuando vi el título que me proponían volvió el desasosiego, porque en realidad si lo pensáis, que puede haber una relación entre liderazgo y publicidad, entre publicidad y deporte, entre liderazgo y deporte, pero entre publicidad y liderazgo y deporte es complicado. Como si alguien dijera, vamos a hacer una disertación sobre la velocidad, el mundial de fútbol y el dulce de leche, ¿no? No sé cómo unir los mundos para decir algo mínimamente interesante. Pero bueno, a mí siempre me ha salvado bastante. Bueno, en el caso del dulce de leche de la velocidad mundial de fútbol podría ser Messi, el común denominador. Pero en esto lo que me ha salvado es tomármelo con calma y estudiarlo por partes. Lo primero que intenté hacer, la verdad que al final lo agradezco, porque en general las charlas que damos son charlas donde hacemos una clase teórico y luego lo ilustramos con sus correspondientes casos. Y esta vez tuve que trabajármelo mucho más, tuve que investigar y leer mucho sobre el liderazgo en el deporte y después intentar plasmar o proyectar esos elementos sobre el liderazgo en publicidad. Pero empecé por el liderazgo en el deporte, por intentar entender qué hacía que funcionase el deporte desde el punto de vista del impacto del liderazgo, y sobre todo los deportes de equipo. Intenté leer todo lo que encontré sobre qué hacía un líder dentro de un deporte de equipo para que ese equipo funcionase, con la intención de luego buscar de esos elementos algunos que me sirviesen para aplicarlos al mundo de la publicidad. A mí me gustaría interrumpirme a mí mismo un segundo y preguntaros a vosotros, a ver si me ayudáis. Levanten la mano los que trabajan o quieren trabajar o tienen pensado trabajar en una agencia. ¿Quiénes de vosotros trabajan o quieren trabajar o han trabajado en una agencia? Perfecto, eso me ayuda. ¿Y quiénes trabajan o quieren trabajar o han trabajado en un anunciante? Y por tanto con una agencia. Vale. La mayoría de vosotros trabaja en lo que podríamos llamar el proceso publicitario, en este caso digital, que es un proceso netamente de equipo. Primero hay un gran equipo que es la agencia y el anunciante, y después hay un equipo dentro del anunciante y un equipo dentro de la agencia. Y por tanto la tesis que pretendo sostener es qué podemos usar del liderazgo de los deportes de equipo en el liderazgo de los deportes del proceso publicitario. Para eso lo primero que hice fue leer y trataré de extractar aquí, el tiempo que tengo, los elementos que los sociólogos, psicólogos, incluso deportistas, creen que tiene que tener el líder de un equipo deportivo por el momento. Son cuatro fundamentales. El primero, la visión, la capacidad de crear, de transmitir y de comprometer al resto de las personas con una abstracción, una idea proyectada en el futuro de vamos a conseguir, vamos a hacer determinada cosa. Idealizar algo, abstraer algo. Segundo elemento común en los líderes deportivos es la empatía, la capacidad de comprender en cada momento los sentimientos del otro y de reaccionar positivamente a ellos, lo que toda la vida llamamos ponerse en el lugar del otro. En este momento yo intento ponerme en el lugar vuestro, intento que esto resulte interesante, que os sea útil, que no os aburráis, que sea rápido. La madurez emocional, la gente que ha analizado el proceso de liderazgo en los equipos deportivos le da especial importancia a la madurez emocional del líder o de los líderes en el momento de la victoria, mucho más que en el momento de la derrota. Para mí fue una sorpresa. Dicen cosas como, hay una parte de un librito de Freud que dice una cosa que me encantó, que dice, hay gente que fracasa al triunfar, los que fracasan triunfando, ¿no?
Dicen que la derrota es un territorio mucho más acotado para el líder. En la derrota lo que tiene que hacer el líder está más claro, es más triste, pero está más claro. La victoria es un territorio donde el líder tiene un campo de acción mucho más amplio y por tanto es mucho más vulnerable. Me gustó esto de los que fracasan al triunfar. Todos recordamos a un presidente de un club de fútbol, ¿no? Escamizado, bebiendo del pico de una botella de champán a las 4 de la mañana, como fracasaba al triunfar. Estaba triunfando, pero sin embargo estaba fracasando, ¿no? El papel del líder en el momento de la victoria es clave. Y el cuarto de los elementos es la seguridad, entendida como la ausencia de miedos, la capacidad de gestionar al menos el miedo, ¿no? por la adversidad. Bueno, una vez que había creído entender los elementos que unían a los grandes líderes de los deportes de equipo, lo que intenté hacer fue pasarlo a nuestro mundo, al mundo publicitario. Mundo dentro del cual hay varios equipos. Yo sobre todo trabajaré sobre el mundo de la agencia, y de la agencia con el cliente, de la agencia en sí misma y de la agencia con el cliente. Yo empecé a trabajar con 17 años, tengo 43, llevo 26 años trabajando en esto. Siempre he trabajado, prácticamente siempre he trabajado en agencia y la verdad es que me encanta. Frente a todas las voces, bueno, había más voces hace 2 años que ahora, pero que hablan de si las agencias, que si es el final de las agencias. Yo creo que las agencias es un lugar maravilloso en el que trabajar. Los que estáis trabajando seguramente lo pensáis y los que no, os animo a que sigáis porque es un lugar increíble para trabajar, donde se conoce gente muy interesante, donde la capacidad de la dispersión de trabajo que hay es espectacular y en mi opinión tiene mucho futuro, que nunca ha sido tan importante el papel de un orquestador de la comunicación de un anunciante como ahora. Siempre digo que hace 20 años, cuando una marca quería conectar con alguien, con un grupo de gente, ponía un anuncio en televisión española un domingo a las 3 de la tarde y ahí estaban 14, 15, 18 millones de personas. Hoy si quieres conectar con 18 millones de personas, conectar de verdad el panorama de formatos, medios, disciplinas, lenguajes es tan complejo que el papel de una agencia es fundamental. Pero bueno, no me quiero desviar. Decía, he intentado pasar estos elementos del liderazgo a la gestión de una agencia. ¿Cómo hacer para que una agencia, en el fondo, y para que una agencia con un anunciante funcionen como equipo? Usando lo que creí aprender de los equipos deportivos. Una agencia es un sitio complejo, ¿no? Es un ecosistema complejo. Los que trabajáis en la agencia lo sabéis y los que no lo podéis intuir. Es un ecosistema complejo, muy cargado emocionalmente, con una enorme competencia, muy duro y por otro lado muy interesante, muy divertido y con claro futuro. Yo, poniéndolo entre comillas, pero me he atrevido a denominarlo como el ecosistema de una agencia puede ser, en función de lo que se haga para liderarlo, un campo minado. Entonces he intentado encontrar las minas, ¿no? He intentado encontrar los peligros, las dificultades a los que se enfrenta el ecosistema, el mecanismo interno de una agencia, tratando de no desvelar tampoco grandes secretos, ¿no? Pero la primera de las minas la llamo la carga subjetiva, ¿no? La carga subjetiva del ambiente. Una agencia es un sitio muy cargado emocionalmente. Yo siempre digo que en las empresas normales hay que gestionar los activos y los pasivos, y en una agencia hay que gestionar los activos, los pasivos y los egos, que son todo un tema que hay en el interior y el corazón de una agencia. Pero es que tiene sentido que sea así. Una agencia es un sitio donde se conciben abstracciones, conceptos intangibles y por tanto todo ese proceso está cargado de mucha subjetividad, casi tanta como los juicios de valor que hacemos sobre los mismos. No le podemos pedir a una persona o a un grupo de personas que han concebido una estrategia o una idea
que se divorcien emocionalmente de aquello que han concebido. Si hay un ingeniero hablando sobre la productividad de una máquina, bueno, el ingeniero puede creer en lo que opina, pero digamos que no tiene una relación emocional fuerte con esa máquina. Esa máquina la compró su empresa a otra empresa que está en otro país, la hizo otro ingeniero, pero cuando un director de cuentas, un director creativo están contándote una idea o una estrategia que están concibiendo, es lo que ellos han creado, y por tanto es muy complicado pedirles que luego no tengan una relación emocional con eso, porque lo han pensado, es normal que sea. Pero es uno de los elementos que pueden convertir una agencia en un campo minado, la carga subjetiva del ambiente, ¿no? Minado por el reloj. Nuestro trabajo es un trabajo permanentemente contra el tiempo, ¿no? Yo aprovecho aquí para los que trabajen del lado del anunciante para decir que, lejos de lo que se cree siempre que hay una relación directa entre el presupuesto y la calidad de la idea. En realidad es mucho más directa la correlación entre el tiempo y la calidad de la idea. Cuando a un equipo de trabajo uno le da tiempo, la idea que produce es mucho mejor. Pero esto es una realidad. Otra de las minas es el reloj, ¿no? La presión de tiempo. Esas prisas se pueden transformar en angustia si no están bien gestionadas o bien lideradas. La tercera de las minas son los obstáculos. Un proceso publicitario está plagado de derechos, autorizaciones, permisos. Yo, cada vez que me pongo de pie para aplaudir la campaña de pastillas contra el dolor ajeno, le he dicho a parte del equipo que la hizo, que yo, más que la idea, que por supuesto me parece brillante y la aplaudo mucho, lo que aplaudo es la perseverancia de estar 2 años convenciendo a 17 consejeros de sanidad de 17 comunidades autónomas de que les permitían vender algo que no fuera un medicamento en una farmacia. Hay que tener una capacidad de perseverancia, de no caerse, de volverse a levantar para llegar a buen término. Andy Berlin decía el otro día en la vez que las agencias ahora son los thinkers y los doers, ¿no? Los doers, pero los doers es mucho más que producción, ¿no? Es hacer que las cosas pasen. Todas estas ideas que de alguna manera trascienden los formatos publicitarios convencionales, tienen un enorme esfuerzo para hacer que sucedan. Hay que convencer a mucha gente para que suceda. Entonces, está minado por los obstáculos, minado por los límites. El presupuesto está en que hablamos antes también, ¿no? El presupuesto es un dato más del problema, pero bueno, eso le agrega presión a esa olla de la que estábamos hablando, que puede convertirse en un campo minado. Minado por los detalles, ¿no? Este es un trabajo de detalles. Las cosas no dan igual, no da igual que sea de una manera o de otra, y por tanto bueno, también juega un papel. Bueno, cuando había querido entender cómo funcionaba un equipo deportivo y qué hacía que funcionase, y cuando había querido entender los obstáculos que tenían que salvarse para resolver que hacer que una agencia por dentro funcionase, o que la relación entre una agencia y una agencia funcionase, me he atrevido, digo me he atrevido porque es la primera vez que lo hago, la verdad, a formular una serie de aprendizajes, se llama principios, pero de aprendizajes que intentan unir las dos cosas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué narices puedo decir, intentando que os sirva para algo, sobre este tema, ¿no? sobre cómo hacer que una agencia funcione basándonos en los aprendizajes de los equipos de liderazgo de equipos deportivos? Y me he atrevido a formular unos principios. El primero lo he llamado, es un poco temerario, pero lo he llamado el principio de la rentabilidad de una propuesta dada. Ahora quedará un poco más claro. El principio dice así: considerando que toda propuesta de mejora que alguien hace sobre la idea de otro produce un desgaste en la relación entre ambos. Y aquí me paro un segundo. Esto es una primera cosa que
uno puede no estar de acuerdo, ¿no? Pero a ti viene tu mujer y te dice, he pensado que esta semana, estas vacaciones o este fin de semana nos vayamos a tal sitio. Entonces tú dices, ay, pues yo... y te dice, en tren. Y tú dices, yo iría en coche. Pero tienes que saber que la propuesta de mejora sobre la idea que tenga otro produce un desgaste en esa relación. Aunque tengas razón, es decir, igual produces un desgaste, has de evaluar que el valor potencial de la mejora de la idea sea superior al desgaste potencial que vas a producir en la relación. Qué gilipollez, ¿no? Sí, es verdad, yo también lo pensé. Cuando todavía terminé de decir, qué estupidez. Pero por otro lado, esto yo lo hice en Semana Santa, fui de vacaciones y toda esta conferencia la leí primero en libros y luego dije, sí, pero desde que he vuelto de Semana Santa lo he puesto en práctica esto, ¿no? Y digo, pues no es tan estúpido, porque muchas veces te das cuenta de que alguien te dice, vamos a hacerlo así, y tú tienes y dices, no, pues asá, ¿no? Y dices, qué tontería, si así estaba bien ya, ¿por qué? Pues estás produciendo un desgaste. Es muy importante, en mi opinión, ser consciente de ese desgaste. Bueno, voy rápido, me gustaría hablar más, pero no, me van a sonar en la... me faltaba esto, que el hecho de hacerla produce la relación. Vale. Bueno, este es el primero de los principios estos. El segundo lo he llamado principio de la simetría de derechos. Y dice, es tan necio quien sabiéndose decisor no escucha la opinión de los demás, como quien, sabiéndose no serlo, se empeña en que su opinión prevalezca. Otra estupidez, pero también dije, sí, pero sin embargo, ¿cuántas veces nos pasa, por lo menos a mí, que quien se sabe decisor no se toma el tiempo de escuchar a los demás? Y es una estupidez, eso sí que es una estupidez. Porque escuchar a los demás te puede enseñar mucho, es una novedad, pero sin embargo no lo hacemos. Pero también es una estupidez el que quien se sabe que no es el que tiene que tomar la decisión final, se empeñe y pelea, a veces pasándosela. Esto, por ejemplo, en la relación entre un anunciante y una agencia, me parece de verdadera aplicación. Sí, está claro que el que va a tomar la decisión es el anunciante, pero qué menos, ¿no? que escuchar de verdad, con los poros abiertos, la opinión de los demás. Y qué estúpida la agencia, que sabiéndose que no tiene que tomar la decisión final, se empeña hasta el hartazgo en determinadas posiciones. El tercero, me agobia un montón lo del cronómetro, será una idea genial, pero a mí me parece un horror. El principio es... Vale, gracias, Antonio. El tercero es el principio de la ética hacker. La ética hacker es un librito que está aquí, que me recomendaron hace muchos años y me encantó porque esto lo escribió Pekka Himanen, que es Pekka Himanen es el socio de Linus Torvald, el tipo que inventó el código abierto. Y este hombre sostiene una cosa que a mí me encanta, que dice, frente a la ética convencional, ¿no? la ética judeo-calvinista del trabajo. Pero primero lo que hace es defiende la palabra hacker no como el pirata informático al que llama cracker, sino hacker como la persona que disfruta, que se realiza haciendo bien su trabajo y compartiéndolo por los demás. Es decir, que encuentra la felicidad no en el dinero que le produce el trabajo, sino en la satisfacción de ver un trabajo bien hecho. Y defiende que frente a la ética judeo-calvinista, ¿no? del trabajo, en la que hemos sido educados todos, en términos de, el trabajo es una cosa dura, es un sacrificio, es una cosa desagradable, pero bueno, es un sacrificio que tú lo haces y ofreces ese sacrificio a Dios, y Dios te dignifica porque te has sacrificado por Él, ¿no? Se puede expresar así de otra manera, pero básicamente así estamos educados. Frente a esa ética, o incluso a la ética más liberal,
de trabajo porque eso me da dinero y con ese dinero me enriquezco, me quedan 3 minutos, con ese dinero me enriquezco y entonces vivo feliz. Es decir, frente a esas dos éticas que son las éticas, este tipo sostiene que hay otra ética, que es la ética de la gente que disfruta cuando hace una cosa bien hecha. Y yo siempre digo, cuando lo que diferencia a una agencia buena de una muy buena, tiene que ver con que hay algo mágico cuando alguien está, no sé, está pensando en estrategia, una idea, y llega a una idea, digamos, 6 o 7 puntos. Y lo digo con todo mi respeto, pero la idea 6 o 7 puntos en general un anunciante la compra, porque hay una presión de tiempo, hay que llegar a algo, y entonces, bueno, pues hay gente que cuando tiene una idea de 6 o 7 puntos dice, bueno, tengo una idea, la idea está bien, porque 7 puntos es un buen puntaje, el cliente la va a comprar, la agencia para la que yo trabajo la va a facturar, luego el trabajo está hecho, yo me voy a mi casa. Y no les falta razón. Hay gente que cuando llega a una idea de 7 puntos y dice todo eso, dice, no, la idea la van a comprar, la voy a facturar, pero no, voy a seguir buscando una idea de 9 puntos. Y siempre me he preguntado qué es lo que hace que eso pase. ¿Por qué alguien no se conforma? El discurso políticamente correcto sería decir que esa persona no se conforma, o esas personas no se conforman por el bien del anunciante, ¿no? Porque trabajan para ese anunciante. Yo creo que no es verdad, y que si venimos aquí para hablar en serio, pues no es verdad. Yo creo que es mucho más complejo que eso. El siguiente escalón en la corrección debería decir que esas personas no se conforman por el bien de la agencia que les paga el sueldo, ¿no? En mi caso de Jacqueline, ¿no? Porque queremos tanto esta agencia que vamos a dejarnos la piel por la agencia, ya no por tal cliente, sino por la agencia. Yo creo que tampoco es verdad. Yo creo que esas personas se quedan buscando una idea mejor que la que saben que tienen, aunque la fueran a vender, por ellos, por la satisfacción que les produce esa noche cuando se van a su casa, poner la cabeza en el reposacabezas del coche y decir, joder, lo que acabamos de sacar, ¿no? Y esa sensación, que es una especie de ego, pero de ego bien entendido, de realización, tiene que ver con la felicidad que te da que una cosa esté bien hecha. Bueno, eso es lo que defiende este hombre, ¿no? Y no vivo para trabajar, pero tampoco trabajo para vivir. Mi trabajo y su resultado me hacen feliz, y yo digo, no contrate a personas que trabajen de algo, elija rodearse de gente que sea eso a lo que se dedica, que lo viva con esa intención. Antonio, estoy terminando, no te arrepentirás. El cuarto de los elementos tiene que ver, lo he llamado principio de la paradoja del riesgo, y tiene que ver con una cosa en la que yo creo mucho, y es que el mayor riesgo está en no arriesgar. Y esto es una paradoja, pero en comunicación, cuando se entiende que arriesgar es hacer las cosas distintas a cómo se han hecho hasta ahora, pues yo me opongo frontalmente. Lo verdaderamente arriesgado es no hacerlo distinto, es hacerlo exactamente igual que se ha hecho, exactamente igual que lo han hecho los demás. Que eso parece conservador, y eso sí que es arriesgado, porque eso tiene todas las papeletas para no funcionar. Mientras que hacer las cosas diferentes, en mi opinión, es lo más seguro, es lo que probablemente te lleve a un buen resultado. En esto, el tema, aquello que decíamos de los líderes de los equipos deportivos, que tenía que ver con la ausencia de miedos. El miedo es un arma peligrosísima para las ideas y para este tipo de entornos. Y por tanto hay que gestionar ese miedo y entender que parte de la innovación tiene que ver con la tolerancia al error, porque cuando uno hace cosas diferentes se equivoca a veces, y la organización de un lado y de otro tiene que tolerar ese error. Y el último, y con esto termino, tiene que ver con la integración inversa, lo que yo siempre digo
realidad cuando la gente nos pregunta cómo hacemos para integrar, yo digo siempre que no es verdad, que en realidad el proceso es al revés, que las campañas nacen integradas, no hay que integrarlas con nada. Lo que hacemos en todo caso es desintegrarlas. A la integración le pasa, siempre digo lo que le pasa al sexo con los adolescentes, ¿no? Todo el mundo está obsesionado, todos los adolescentes están obsesionados con el tema, todos creen que los demás lo hacen mucho mejor que ellos y todos quieren que los demás crean que ellos lo hacen asiduamente. Y en realidad lo que pasa es que se hace mucho menos de lo que se dice, la mayoría lo hace fatal y hay un gran futuro para quien consiga hacerlo bien, ¿no? Entonces a la integración le pasa un poco eso. Pero para mí este principio tiene que ver con que el proceso real para hacer un proyecto, para liderar un equipo que hace un proyecto, tiene que ver con relajar el discurso de la integración y entender que es al revés, que primero nace una idea y luego esa idea se desintegra, no se integra, se desintegra, se declina en los diferentes mensajes, en los diferentes, pero sobre todo en las diferentes disciplinas, medios, formatos de comunicación, cada una de esas desintegraciones, de esas declinaciones usando las oportunidades, el código y las fortalezas de cada uno de esos medios. Por resumir lo que hemos dicho, liderazgo en los deportes de equipo tiene 4 parámetros: la visión, la empatía, la madurez y la seguridad. Las dificultades que yo he encontrado, según mi experiencia y lo que he leído en un equipo publicitario, estas minas tienen que ver con la carga subjetiva del ecosistema o del ambiente de un equipo en un proceso publicitario, los límites, el reloj, los detalles y los obstáculos. Y respecto al aprendizaje, estos 5 principios, entre comillas, el principio de la rentabilidad de una propuesta dada, el de la simetría de derechos, el de la ética hacker, el principio de la paradoja del riesgo y el principio de la integración inversa. Con esto termino. Tenía un par de casos, pero todavía no vamos a pasar demasiado. En los casos que tenía, simplemente por si los queréis ver en internet, son el caso de Barrilete Cósmico, que es una campaña que hicimos para Caja Madrid, ahora Bankia, para lanzar un depósito y usamos el mundo del deporte. Hay un vídeo que no lo veremos. Y el segundo caso que había elegido es Benditos Malvados, que es un trabajo que llevamos 4 años con él dentro de Vodafone para capitalizar el patrocinio de la Fórmula 1, un caso bastante singular porque Vodafone es el patrocinador del equipo McLaren, y eso es fenomenal en todo el mundo, pero en España tiene una dificultad, y es que es el patrocinador de Hamilton, y ser el patrocinador de Hamilton en España tiene más dificultades, y hemos encontrado con los resultados una manera de enfocarlo que ha funcionado. Bueno, pues muchas gracias, perdón por haberme pasado, de verdad, y nada, hasta la próxima.